Paz, amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Gracias, Agradecidos Jesús. al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder compartir con ustedes, amados, y poder estar haciendo correr esta palabra. Le damos gracias al Señor por estar una vez más en este medio que el Señor nos da, con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias, Y bueno, Jesús. ahí estamos tratando de que mi mamá también se conecte porque no pudo venir, pero bueno, el Señor sabe que ella tiene el deseo de poder ir con nosotros. Así que ahí estamos conectándola para poder salir en simultáneo. Gracias, Señor amado. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con la hora del programa de este día. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Saludamos a nuestro amado Pastor Ramón Encina. Gracias, Señor. Y a todos los hermanos que nos conocen, a los hermanos que nos escuchan, a la radio La Predicadora. Y bueno, vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con el programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que muestras cada día. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos a través de tu palabra. Que la palabra que compartamos en este día con los hermanos, Señor, pueda edificarlos a ellos, pueda alentarlos, Señor, porque ese es el fin, de que ellos puedan ser alentados, Señor. Oh Padre amado, bendícenos, guárdanos de todo peligro, como lo has hecho hasta ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Bueno, le voy a dar a las hermanas para que saluden y después vamos a ir a la palabra. Alabado sea su nombre. Amén. Gracias al Señor que nos da un día más de vida, que podemos estar en su presencia, ¿no? Siempre gozándonos y disfrutando de su presencia, ¿no? Gracias al Señor, aunque en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero sabemos que la venida del Señor está cerca y nosotros nos gozamos en eso, porque le estamos esperando con ansias, ¿no? Gracias al Señor, gracias por nuestros hermanos, que el Señor esté bendiciendo a todos aquellos que pueden oír, y los que van a oír después, ¿no? Que el Señor les alcance sabiduría, que pueda abrir los ojos del entendimiento por medio de esta palabra, ¿no? Y que sea de mucha bendición para todos. Amén, gloria a Dios. Gracias damos al Señor. También está mi mamá con nosotros. Le vamos a dar para que saluden esta tarde, hermanos. Amén, amén. Saluda a los hermanos con la paz del Señor. El Señor bendiga. Este día, muchísimo calor. Y bueno, que esta palabra que se comparta hoy sea de edificación, ¿no? Para todo aquel que la escuche. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente. Amén, amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Acá en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver, nosotros vemos en el capítulo 1 la figura de nuestro amado Señor Jesucristo, la figura no, la visión que Juan tiene de nuestro amado Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros de oro. Y dice que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo... En el versículo 13. En el 12 podemos leer, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén, alabado sea su nombre. Entonces vemos acá la visión que tuvo Juan. Juan tuvo una visión y vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y este es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ya no como el Salvador, ya no como el Sanador, sino que Él estaba vestido como juez. Él estaba vestido como juez porque dice que estaba ceñido su pecho con un cinto de oro. Y eso es para juzgar con justo juicio, ¿no? Y porque en el libro de Isaías dice, será la justicia, dice, ceñidor de sus lomos, dice, ¿no? Entonces es para juzgar con justo juicio. ¿Qué es lo que va a juzgar el Señor?
lo que Pablo nos menciona en una de sus cartas cuando dice, y cada uno será recompensado conforme a lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hoy el Señor está en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de las iglesias, quiere decir. Y Él está juzgando con justo juicio conforme a su palabra. ¿Para qué? Dice, para que ninguno pierda nada de su recompensa. ¿No? Para que ninguno suframos pérdida de la recompensa que está guardada para nosotros. Entonces vemos que una de las, o dos, mejor dicho, de las 7 iglesias que el Señor está en medio juzgando, una es la iglesia de Filadelfia y la otra es la iglesia de la Odisea. Estas iglesias se encontraban en Asia, ¿no? Se encontraban en Asia. Y esto fue en el tiempo pasado, pero el espíritu de estas iglesias permanece hasta hoy. ¿No? Permanece hasta hoy. La conducta de estas iglesias permanecen hasta hoy. Y hoy vamos a mirar que estas dos iglesias están en evidencia en este tiempo presente. Y ahí en el capítulo 3, versículo 7, vamos a empezar con la iglesia de Filadelfia. Alabado sea su nombre. La hermana Estela nos va a leer ahí en el capítulo 3, versículo 7 y 8. Amén. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Amén. Dios dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. ¿Yo? El Señor le está diciendo a Juan que escriba al ángel de la iglesia, al pastor, aquel que es responsable de la iglesia, de Filadelfia. Y Filadelfia significa amor fraternal. Amén, gloria a Dios. ¿Yo? Amor fraternal significa Filadelfia. Entonces, el Señor le escribe por medio de Juan esta carta a la iglesia de Filadelfia, al pastor de la iglesia de Filadelfia, y le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Veo? Y en el versículo 8 va a leer mi esposa, 8 y 9. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya, gloria a Dios. Dios dice, yo conozco tus obras. ¿Veo? He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿veo? Porque Él es el que abre la puerta. Por eso cuando las iglesias se establecen, no es el pastor el que establece la iglesia, es el Señor el que establece la iglesia. Él es el que levanta. Él es el que envía y el que levanta. Y Él es el que abre la puerta. Y dice, una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Y dice, yo conozco tus obras, y he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas. Y esta iglesia tenía pocas fuerzas a causa de las circunstancias que vinieron, de las tribulaciones que vinieron, ¿no? De la persecución que vino. Pero aunque tiene poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahí nos lleva el Señor hoy, a los fieles, a los verdaderos, ¿no? Nos lleva a que guardemos la palabra del Señor, ¿no? A que nos mantengamos firmes en lo que hemos oído. Como dice allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos, dice. Ese está en el capítulo 2 del libro de Hebreos, creo que es en el versículo 1, ¿sí?
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿No? Entonces tenemos que prestar atención a lo que oímos, porque como hablábamos el programa pasado, ¿quién es el que nos habla? El que nos habla es Dios. Dios nos habla a través de sus siervos. Entonces, Quería detenerme en esta palabra, que nos deslicemos, ¿no? Y deslizarse no es que pasa de un momento al otro. Empezamos a dejar de orar, oramos más tarde, oramos después, empezamos a dejar de congregar, empezamos a dejar de tener comunión con los hermanos. Así, casi, prácticamente sin darnos cuenta, nos vamos deslizando. Es como aquel barco que se suelta del puerto y empieza el agua, lo va llevando hasta que lo lleva mar adentro. Y así pasa, ¿no? Nos vamos deslizando, no de un momento al otro, no de un día para el otro, sino que de a poco vamos dejando un poquito esto, dejando un poquito lo otro, dejando un poquito la comunión con el Señor y nos vamos deslizando, ¿no? amén, Casi gloria a sin darnos Dios. cuenta. Qué peligroso, ¿no? Amén. Porque peligroso porque casi sin darnos cuenta y nos vamos deslizando. ¿Cuántos hermanos que están en esa situación en este momento, ¿no? Amén, aleluya, gloria a Dios. No sé si la hermana Estela quiere agregar algo. No, se escucha muy bajito, no sé si ustedes me escuchan a mí, pero... Sí, nosotros escuchamos. Tal vez el volumen del teléfono. Entonces, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que los deslicemos, dice. ¿No? Y acá el Señor le habla a la iglesia y le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿No? Han guardado mi palabra, has retenido mi palabra, te has mantenido firme en la palabra, ¿no? Y no has negado mi nombre. ¿No? Y entonces, hermano amado, esta es la iglesia de Filadelfia, la iglesia de hermanos sinceros, de hermanos amados, de hermanos que ellos tenían un amor fraternal, todo lo tenían en común, todo lo tenían en común. ¿No? Y entonces el Señor le dice, yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿No? Usted que está con poca fuerza, usted que está desanimado, tal vez a pesar de las luchas, las pruebas que vinieron a su vida, pero usted se mantiene firme en lo que ha oído. ¿No? Sepa que el Señor tiene una recompensa para usted. Amén, gloria a Tiene Dios. una recompensa para usted. Y Amén. dice, aunque Gracias, tienes pocas Jesús. fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿No? A las personas religiosas, a los hermanos religiosos, a los que se dicen ser seguidores del Señor y no lo son. ¿No? Él los entrega, como hizo con aquel que tenía la mujer de su padre, uno que tenía apariencia nada más. ¿Vio? Entonces el apóstol Pablo dice, yo como ausente, dice, yo al tal ya he juzgado, dice. ¿Vio? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, aunque su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Vio? Entonces dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren, dice, a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Y cómo nos ama el Señor? El Señor nos ama sosteniéndonos en el momento de la prueba, guardándonos en el momento de la prueba. Fíjese que dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿No? ¿Cómo nos va a guardar el Señor de la hora de la prueba? No permitiendo que nosotros lleguemos allí. Porque la esposa de Cristo no va a pasar por la gran tribulación, ni por la tribulación ni por la gran tribulación. La esposa de Cristo no va a pasar por allí. Por eso la palabra de Dios dice aquí que aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Alabado sea tu nombre, Señor amado. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Y cómo ellos van a reconocer
que el Señor nos ama. Ellos van a reconocer porque nosotros nos hemos mantenido firmes en lo que hemos creído. Nos hemos mantenido firmes hasta el fin, ¿vio? Confiando en el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Confiando en el Señor, confiando en su palabra. Entonces, amado hermano, la lucha que usted está padeciendo por mantenerse firme en la verdad no es en vano, porque usted es un hermano fiel. Usted es un hermano que ama al Señor. Usted es un hermano que defiende la enseñanza, defiende la doctrina de la gracia. ¿Vio? Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿vio? Para probar a los que moran en la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Retén lo que tiene, dice el Señor. ¿A quién le dice? A los vencedores, a la iglesia de Filadelfia, a los que manifiestan el amor fraternal. Retén lo que tiene, dice. ¿Para qué? Dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Y lo que viene diciendo más arriba, ¿vio? Aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Retén estas cosas. Retén estas cosas, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Quiere decir que otro puede tomar mi corona? Sí, otro puede tomar mi corona. ¿Cómo él toma mi corona? Reteniendo lo que ha oído y, y no negando el nombre del Señor. Así otro puede tomar mi corona. ¿No? Por eso, hermano amado, esto es algo delicado. Está en juego nuestra herencia con el Señor. Por eso dice, manteniéndonos firmes hasta el fin, firmes, sin fluctuar, ¿no? Sin dejarnos mover de un lado hacia otro, eso quiere decir. No sé si las hermanas quieren agregar algo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y cuántas veces tuvimos la oportunidad quizás de negar el nombre del Señor, pero no hemos negado su nombre, ¿no? Y todo eso proviene de Él mismo, por la vida de Dios que está en nosotros, no por, como lo decimos siempre, no por nuestra propia capacidad, ni por nuestro intelecto, sino por la vida de Dios que está en nosotros. Amén. ¿No? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias damos al Señor, hermano. Amén, gracias le damos al Señor. Sí, como todos hablando, ¿no, Nico? A veces nosotros los deslizamos, pero como dice ahí en este versículo, dice, conozco tus obras aquí puesto delante de la puerta, la cual nadie puede cerrar, ¿no? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y qué maravilloso, ¿no? Porque si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, lo poquito que podamos entender, eso va a dar fruto, porque estamos conectados con el corazón y día a día nos va renovando en el espíritu y vamos entendiendo la palabra y permanecemos. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces fíjese lo importante que es permanecer firme en lo que hemos oído. Permanecer. Pero somos pocos, hermano Nicolás, no importa. No importa. Mire, nos compartía la hermana Ramona hace 2 o 3 cultos atrás acerca de Caleb. Caleb cuando salió de la tierra de Egipto tenía 40 años. Y cuando entró en la tierra de Canaán y fue a poseer su herencia tenía 85 años. ¿Vio? O 75. Ahí mi esposa lo va a buscar para poder, para no equivocarnos. Y dice la palabra del Señor que cuando él fue a tomar posesión de su tierra, su vigor, su fuerza era como cuando él había salido de Egipto. ¿Vio? No había perdido su fuerza, su vigor. ¿Por qué? Por la esperanza que él tenía por delante. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos alienta. Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. ¿Y cómo lo retenemos? Manteniéndonos firmes en la fe que hemos recibido. Porque la fe dice que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso hablábamos con mi esposa hoy, esta mañana. Hay muchos que dicen que tienen fe en el mundo, ¿vio?
Pero, mire, a mí el Señor me ha hecho entender una cosa, lo que las personas tienen en este mundo no es fe, es una inclinación hacia una religión, hacia una persona, porque cuando la religión y la persona le defraudan, entonces se acabó la fe, que ellos dicen, ¿no? Por eso es una inclinación nada más. Amén de que eso no puede ser fe, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir que tengo fe en un ídolo o en otra cosa o en una organización, porque la palabra nunca me va a llevar a mí a poner mi fe en un ídolo o en una organización. ¿Yo? La palabra de Dios me va a llevar a mí a tener fe en Jesucristo y en la obra consumada de Él. Alabado sea su nombre. Ahí mi esposa nos va a leer el versículo que citábamos de Josué. Josué 14, 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Amén. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, ¿por qué se mantenía esa fuerza en Caleb? Porque él no había sacado los ojos de la esperanza. Él no había sacado los ojos de la esperanza. Él sabía, porque él fue uno de los dos testigos que cuando volvió rasgó sus vestidos, de los espías que rasgó su vestido y dijo, no, no es como ellos dicen, como los 10 dijeron. El Señor dijo que Él nos entregará a nuestros enemigos en nuestra mano y serán como bocado de pan. Ellos, no nosotros delante de ellos. ¿Vio? Y esa fe, esa conducta, Él la mantuvo hasta el día que entró en la tierra prometida. Por eso la palabra del Señor hoy nos habla y nos dice, retén lo que tienes, dice, para que ninguno... Y yo no quiero que nadie tome mi corona. Yo no quiero. ¿Y qué tengo que hacer? Mantenerme firme en la fe que he recibido. ¿No? Mantenerme firme en esa gracia que hemos recibido, hermano. Hermana. Por eso, hermano amado, dele valor a las cosas que ha oído. Dele valor a la justificación, a la santificación, a la vida eterna, al perdón de pecados. Dele valor. Retén lo que tiene, dice, para que ninguno tome tu corona. Y continuando ahí, dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para que probar a los que moran en la tierra. He aquí que vengo pronto. El Señor viene pronto. Amén, gloria a Dios. ¿No? En otra parte del libro de Apocalipsis dice, he aquí que vengo en breve. ¿No? Pronto es como que, bueno, para mí pronto puede significar muchos años. Pero cuando el Señor dice, vengo en breve, puede ser días, puede ser semanas, puede ser horas, ¿no? Minutos, no sabemos. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe que hemos recibido, creyendo que el Señor viene hoy por nuestra vida. Hoy viene por su iglesia. Estos hermanos de Filadelfia alcanzaron ese crecimiento y le esperaban al Señor. Esperaban al Señor. Entonces dice, aquí que yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere. ¿Y cómo vencemos? ¿Cómo vencemos? Y bueno, yo voy a abundar en buenas obras y voy a vencer. No, dice que tenemos que abundar en buenas obras para vencer. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Y cómo vencemos? Y tenemos que volver para atrás. Entonces dice, al que venciere yo le haré columna. ¿Cómo vencemos? Y en el versículo 11. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Así vencemos. Así vencemos, reteniendo lo que hemos creído. Amén. Alabado sea su nombre. Amén, gracias. Alabado sea el Señor, ¿vio? Retén lo que tiene. Así nosotros vencemos. Y fíjese la recompensa. Dice, y yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Nunca más vamos a salir de la presencia del Señor. ¿No? Aquello que alcancemos la fila de la esposa, nunca más vamos a salir de allí.
Para siempre vamos a ser la esposa de Cristo. Amén, Señor. Vamos a reinar con Él por 1000 años. Vamos a ejecutar los juicios por 1000 años. Y después se va a extender el reino eternamente y para siempre. Y allí vamos a estar nosotros con el Señor. Amén. Entonces dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y fíjese, esa es la recompensa para la iglesia de Filadelfia. Y por lo menos nosotros con mi esposa, mi hijo, mi mamá, nos contamos dentro. Nuestra congregación se encuentra dentro. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos al Señor Jesucristo firmes en la fe que hemos recibido. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Pero después está la otra parte. ¿Yo? Después está la otra parte. Porque esta es la iglesia de los vencedores. Amén. Esta es la iglesia de Filadelfia. De aquellos que se mantienen en ese amor fraternal, que es lo que significa Filadelfia. Pero después está la otra iglesia que también está en evidencia, en este tiempo. Amén. Y la otra iglesia que está en evidencia en este tiempo es la iglesia de la Odisea. Y la Odisea significa derechos del pueblo. Es una iglesia democrática, la iglesia de Filadelfia. De la Odisea, perdón. Mientras que la iglesia de Filadelfia es una iglesia teocrática, donde Dios es el que da la dirección y la iglesia la sigue. Amén. Gloria a Dios. Ahí no hay opinión. Ahí Dios da la dirección y la iglesia le sigue. ¿Por qué? Porque le ama al Señor. Amén. ¿Yo? Y en la iglesia de la Odisea todos tienen derecho. Todos opinan. Todos buscan su propio bien y no el del otro, no el de Cristo. ¿Yo? No el del Cristo. Por eso la Odisea significa derechos del pueblo. Y ahí vamos a empezar a leer en el versículo 14 hasta el versículo 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, gloria a Dios. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya, gloria a Dios. Ahí mi mamá va a seguir leyendo los otros versículos. Mi esposa quedó en él. Leí el 17. Hasta el 16 leyó. Ahí mi mamá va a leer el 17, el 18 y el 19. Amén. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y fue celoso y arrepiéntete. Amén, gloria a Dios. Sí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria a Dios. Gracias. Entonces fíjese el mensaje para la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel. Fíjese que hay una cosa que acá en la iglesia de la Odisea dice que en la iglesia de Filadelfia no lo menciona. Pero no lo menciona porque está claro que el Señor está haciendo está ocupando ese lugar. ¿Vio? Y ellos no se están escondiendo de nada, por eso ellos saben que Él está ocupando ese lugar. En cambio, la iglesia de la Odisea, aunque lo sabe, ellos viven su vida. Por eso la iglesia de la Odisea significa los derechos del pueblo. ¿Vio? Entonces, el Señor lo primero que le hace saber es esto.
Y escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel, al pastor de la iglesia de la Odisea, ¿vio? Al que tiene la responsabilidad de guiar a la iglesia de la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, ¿vio? El testigo fiel y verdadero. Amén. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. A la iglesia de Filadelfia no le hace saber que es el testigo fiel y verdadero, porque la iglesia de Filadelfia sabe que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, entonces no tiene nada que esconder, vive una vida natural. En cambio, la iglesia de la Odisea son personas que ellos muestran una apariencia, entonces el Señor le tiene que hacer saber, miren que yo soy el testigo fiel y verdadero, y que no hay nada escondido a mis ojos, ¿no? Entonces dice aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Él está desde el principio, conociéndolo todo, conociéndolo todo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, que no eres ni espiritual ni carnal. Eres un religioso, ¿no? Un religioso. Ese es una persona tibia, un religioso. ¿No? Y entonces dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, dice. Ojalá fuese frío o caliente, dice, pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No? No te recibiré. No recibe el Señor al tibio. ¿No? Porque Él un día está en el mundo y un día quiere agradar a Dios. ¿No? Y eso es por qué. Porque Él no determinó, ni siquiera, no determinó ni por Dios ni por el mundo. Él quiere vivir las dos vidas. ¿No? Quiere vivir las dos vidas. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, porque tú dices, yo soy rico. ¿No? Y el Hijo de Dios nunca puede decir, yo soy rico. Yo soy rico y me he enriquecido. Nunca el Hijo de Dios va a decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Al contrario, Él va a reconocer que todo lo que tiene y todo lo que Él lo tiene gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a ¿No? Dios. ¿Quién es el que dice estas cosas? El que está en el mundo. El que no tiene a Dios en cuenta. ¿No? El que no tiene a Dios en cuenta. Dice, yo soy rico, dice, y me he enriquecido. ¿No? Y esto me hace acordar aquel rey de Babilonia que subido a su balcón contempló todo su reino y dijo, todo esto hizo la fuerza de mi brazo. ¿No? Pero acuérdese que su razón le fue le fue quitada, hasta que reconoció que todo lo que él tenía se lo debía a Dios. Y que 12 meses antes de esa declaración, Daniel le había hablado. Amén, la palabra había La venido. palabra había venido. ¿Y cuánto tiempo el Señor le dio para que pudiera reconocer al Señor? ¿No? Amén, gloria a Dios. Pero le dice entonces, por tanto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Así es la persona del mundo. Es desventurada, no tiene un rumbo fijo, no tiene un camino a seguir, ¿vio? Siempre está viviendo en dos vidas, ¿vio? Un día se siente bien, al otro día se siente mal. Es una persona desventurada, miserable, ¿vio? Miserable por su condición, ¿vio? Miserable, pobre, porque no ha sido enriquecido con la vida de Dios. Ciego porque no puede ver a Dios, ¿no? Y desnudo. Está en la carne, está en la humanidad caída, ¿no? Está en el Adán, en el viejo Adán, en el primer Adán. ¿Por qué? Porque cuando Dios le preguntó a dónde estaba Adán, él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí, dice, porque estaba desnudo. Está en la condición del hombre en su caída, ¿no? Es pobre, es desventurado, es miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una persona que no tiene a Dios. Una persona que no tiene, pero él dice que tiene a Dios. Él dice que es rico, ¿no? Que de ninguna cosa tiene necesidad, pero Dios le dice, tú eres miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Mire cómo Dios le trae a la luz su condición. Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre
ahora tiene que comprar. ¿Vio? Ahora tiene que comprar. Ahora tiene que alcanzar. Lo que Cristo había alcanzado para él, ahora él lo tiene que alcanzar. ¿Vio? Dice, por lo tanto, yo te compro y te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Vio? Y esa es la vida de Dios. ¿Vio? Esa es la vida de Dios. Ahora él tiene que alcanzar eso. Para oro refinado en fuego, para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. La vestidura de salvación. Ahora él tiene que alcanzar. ¿Vio? Tiene que alcanzar eso. Vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Y eso habla de la palabra. ¿Vio? La palabra va limpiando nuestra mente, que son los ojos del entendimiento, y va trayendo una nueva visión de las cosas, de nuestra posición en Cristo, y entonces se va limpiando. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice. No, pero yo soy rico. Yo no tengo necesidad de nada de esto que usted me dice. El Señor dice que tú tienes necesidad. Tú tienes necesidad. Esta iglesia es la iglesia que hoy está en evidencia también. La iglesia mundana. ¿No? La iglesia que dejó, como nos hablaba el pastor el día miércoles, la iglesia cambió el poder y la unción del Espíritu Santo por muchas otras cosas. ¿No? Antes no había música dentro de la iglesia, no había tecnología dentro de la iglesia, pero los hermanos eran llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos abrían su boca, y a veces ni siquiera tenían que abrir su boca, cuando pasaban por al lado de un hermano que estaba afligido, el poder que salía de ellos a causa de la comunión que ellos tenían con el Señor era suficiente para restaurar al hermano. Pero ahora no, la iglesia se ha modernizado. El hombre ha modernizado a la iglesia. Dios no modernizó a la iglesia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 25. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. 13:8, perdón. ¿No? Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a dejar que la iglesia sea modernizada por aquellos que no tienen a Dios en cuenta, sabiendo nosotros en quienes hemos creído? ¿No? Alabado sea su nombre. No está el problema en que sea modernizada, ¿no? En el sentido de que si por medio ahora del Facebook o por medio de un mensaje de texto el mensaje de la gracia se puede extender. El problema es no depender del Espíritu Santo. Amén. Para todas esas cosas. No, ahí es donde está el problema. Cambian el poder del Espíritu Santo por todas esas cosas. Fíjese, qué terrible, hermano, qué terrible. Dejar el Espíritu Santo, dejar al Señor fuera de nuestras vidas, porque después vamos a ver que el Señor está afuera. El Señor está afuera. No sé si mi mamá quiere compartir algo, agregar algo ahí. Amén, amén. Amén, amén. Qué triste, ¿no? Qué Qué triste, ¿no? tristeza Qué tristeza da a veces ver da a a veces ver los a los hermanos hermanos que que todos los todos pueden, los pueden, que que ahora, ahora humanamente ellos realmente pueden, ellos pueden pueden hacer todo, y dejan de lado la palabra, ¿no? Y sabemos que todos los que estamos con el Señor, seguramente el Señor va a bendecir grandemente. No, el Señor nos provee de todo. Necesitamos ser ricos monetariamente, de dinero. Tenemos que ser ricos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, como idea, llenos de su palabra, ¿no? Llenos de la comunión, llenos del amor que Él ha derramado por cada uno de nosotros. Y por todas estas cosas somos ricos y vamos a poder vivir felices, ¿no? Como siempre dice la hermana, seamos felices, porque queremos la vida de Dios, esa gracia maravillosa. Y nosotros con esas poquitas cosas, somos ricos, a veces por ahí, por demás dice, pero si vos trabajás más, no me ganas tanta de esto, no hay otra cosa, o la otra, seguramente que podrías tener una casa mejor, un auto, no sé, tantas cosas, que el día de mañana se refiere a
Amén, amén. Gracias damos al Señor. Y es terrible, hermano, esta condición, pero esta condición está en la iglesia hoy, en la iglesia mundana. ¿No? Gracias al Señor que nosotros no pertenecemos a esta iglesia, pero desgraciadamente están nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes están en estas iglesias. Están siendo parte de estas iglesias. Ellos están siendo arrastrados. ¿No? Y el Señor nos trajo esta palabra en este día para que ellos puedan abrir los ojos, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Porque déjenme decirle, hermano amado, que esta iglesia de la Odisea, esta iglesia sí va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. En cambio, la iglesia de Filadelfia, cuando suene la trompeta, se va con Cristo como la esposa. Por eso, hermano, usted que está en un lugar donde no se enseña la vida de separación en cuanto al mundo, en cuanto a la carne, en cuanto a los deseos de la carne, usted, hermano, tiene que salir corriendo de allí, porque usted está en un lugar donde esa iglesia, desgraciadamente, va a pasar por la gran tribulación. Va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor está afuera. No, pero usted está equivocado, hermano Nicolás. Usted está diciendo algo que no es así. Me podrá decir usted, pero yo no se lo estoy diciendo. Se lo está diciendo la palabra de Dios. Yo no se lo estoy diciendo. ¿Y sabe qué? Si yo no tendría que decírselo, para mí sería un alivio. Para mí sería un alivio. Pero la palabra del Señor nos manda a que nosotros lo hagamos saber. El Espíritu Santo nos inquieta en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que esta palabra tiene que ser conocida, hermano. Estos son los últimos tiempos. El Señor no tarda en su venida. ¿No? Y nosotros no queremos quedarnos y no queremos que usted se quede. Por eso la palabra del Señor primeramente nos hace saber. ¿No? ¿Qué nos hace saber? Que ninguno tome tu corona. ¿No? Y eso es manteniéndonos firmes en lo que hemos creído. Y después nos hace ver en el libro de Apocalipsis la iglesia de la Odisea. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Celoso de qué? De la enseñanza, de la sana doctrina. De eso tenemos que ser celosos. Tenemos que ser celosos de la sana doctrina. No podemos dejar que ni siquiera una pizca de mundo o de carne entre dentro de las iglesias. Fíjese lo que pasa en muchas congregaciones. Por haberle dado lugar a una pequeña, y fíjese que el apóstol Pablo nos hablaba de esto ya, allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, una pequeña levadura leuda toda la masa. Una pequeña levadura leuda toda la masa. Y no tenemos que permitir, hermano, tenemos que ser celosos de la obra del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Fíjese, el Señor está fuera de esta iglesia. El Señor no está adentro. ¿Cómo, hermano? Si nosotros vamos a la iglesia y alabamos al Señor y cantamos y escuchamos la palabra y glorificamos y... Sí, pero la palabra de Dios dice que el Señor está afuera. Porque han cambiado la gloria de Dios por otras cosas. Han cambiado el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo por otras cosas. ¿Y sabe cómo entró eso? Desgraciadamente, por aquellos hermanos que desacreditaron el poder del Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces estuvieron aquellos que decían, no, eso de la llenura del Espíritu Santo, del hablar en lengua, eso es mentira. Eso es una blasfemia. Y no puede decir usted eso. ¿Sabe por qué no puede decir eso? Porque la palabra de Dios dice, no será tenido por inocente, dice, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Vio? Fíjese que exceptúa, dice, aquel que puede ser perdonado aquel que blasfeme contra el Señor, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Vio? Y así la iglesia fue decayendo, hasta que se convirtió en lo que hoy es, una iglesia mundana, una iglesia donde todos tienen derecho a todo. Una iglesia donde se metió el pecado dentro de la iglesia. ¿Vio? Pero gracias a Dios que también está en evidencia la iglesia de Filadelfia. La iglesia de los vencedores. La iglesia celosa.
celosa de la sana doctrina. Por eso, amado, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, quiere decir que en medio de todos esos hermanos que están allí, de todas esas personas que están allí, seguramente que debe haber algún fiel. Y el Señor le dice, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, ¿no? Abre la puerta. Fíjense que en la iglesia de Filadelfia dice, yo puse una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Pero acá dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, quiere decir que la puerta está cerrada. Y lo peor de todo, que está cerrada no para los hermanos, está cerrada para el Señor. Para el Señor está cerrada, cuando el Señor tendría que estar adentro de la iglesia. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Y entonces dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo vencen esta persona? Abriendo la puerta, Gloria a Dios. abriéndole la puerta al Señor, abriéndole, dejándole entrar. Y aquel que no le deja entrar, hermano, desgraciadamente no se lo puede considerar un vencedor. Gracias le damos al Señor. Hasta aquí nos ha dado el Señor esta palabra. No sé si las hermanas quieren agregar algo más. Vemos ahí en la iglesia de Esmirna y en la iglesia de Filadelfia que no se le hace ningún reproche. No, son los que van a, la esposa, ¿no? En la Amén. iglesia de Esmirna, los que han muerto en el Señor y van a recibir su corona, que han sufrido por 10 días, dice, y murieron y van a recibir su corona. Y los de Filadelfia, los que están vivos, y van a recibir su corona. Pero acá en la iglesia de la Odisea tienen la oportunidad, porque y si alguno, como bien decía, abre la puerta al que venciere. Ellos Amén. también tienen la oportunidad de ser parte de Filadelfia, Amén. si quieren, ¿no? Que el Señor esté abriendo los ojos del entendimiento. Antes no lo entendíamos, pero qué importante es poder orar al Señor por nosotros mismos y por otros, de que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. No sé si mi mamá quiere agregar algo más. Amén. Y que todos aquellos hermanos que han escuchado esta palabra, que están pasando Amén. Que el Señor bendiga, amados hermanos. Entonces, usted decide. Usted decide. Usted decide qué fila ocupa. Si la fila de los vencedores o la fila de los no vencedores. La fila de los vencedores pasan a ser la esposa de Cristo. Y la de los no vencedores, ellos todavía están allí con el Señor afuera, esperando al Señor que le abra la puerta. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Espero que esta palabra haya sido de aliento para ustedes. Saludamos a todos los hermanos que nos han estado escuchando, a nuestro amado hermano Juan, que nos está escuchando desde allá de Bolivia con la hermana Rosemary. Le mandamos un fuerte abrazo. Amén. Gloria a Que el Dios. Señor bendiga su vida, la vida de sus hijos. Y bueno, que el Señor bendiga a su familia allá en Bolivia, que la gracia siga corriendo. Mire hasta dónde llegó la gracia, hasta Bolivia. También saludamos a nuestra hermana Andrea Monzón, que ya la declaramos nuestra hermana. Sí, es nuestra Es hermana. nuestra hermana en la fe. Y también la declaramos sana porque sabemos que tiene que tener una operación en la mano, pero la Amén. declaramos sana, ¿no? Que el Señor pueda intervenir ahí con su poder y sanarla completamente, Amén. ¿no? Porque sabemos que Él lo puede hacer, ¿no? Amén. Y que el Señor bendiga a todos los hermanos y a las personas que nos han estado escuchando y las que nos van a escuchar después, hermano. El Señor bendiga. Usted puede después volver a escuchar las predicaciones en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí también puede escuchar los cultos y la palabra también que nuestro amado pastor está trayendo a través de la radio, a través de los cultos. Escuche la palabra, hermano, escuche. Usted también que nos escucha por primera vez, dele oído a la palabra de Dios y vea lo que la palabra produce en su vida.
queríamos compartir con mi esposa una pequeña canción Gracias. que encontramos. No tuvimos tiempo de pasársela a mi mamá, pero bueno, vamos a compartirla. Sé fiel hasta la muerte, hermano mío.